bienvenidos a mi sección de videos. Hoy les iba a traer diferentes tipos de libros, pero en el día de hoy les traigo un gran libro que se llama Boquitas Pintadas, del autor Manuel Puig. Este libro está basado en su pueblo natal, General Villegas, pero ficticiamente en el libro se llama Coronel Vallejos. Este libro en el siglo XX fue una gran revolución, ya que él no hablaba como narrador, sino que eran los personajes quienes hablaban como narradores de la historia. Siempre se conocía cómo hablaba cada uno de sus personajes, pero nunca se conocía cómo realmente él hablaba. Hasta en las cartas que él escribía para sus amigos, siempre él se metía como adentro de un personaje. Y esto era de gran admiración. Fue el primer escritor pop porque sus personajes eran ridiculizados, como parodiados, y dentro de esta novela se encontraba una gran historia como de amor, pero más que nada se quería centrar cómo era en la ciudad, pero siempre tenía este condimento de cómo era la gente de la ciudad. Y había un gran desencuentro amoroso, ya que los personajes principales de Juan Carlos, Nené y Mabel estaban como en un tipo de triángulo amoroso, ya que Juan Carlos salía a la vez con Mabel y Nené. Juan Carlos estuvo saliendo con Nené, la que no estaba enamorado, al contrario de Nené, que sí realmente sentía un gran sentimiento y fue el amor de su vida. Y después, cuando le manda las cartas a su madre, a la madre de Juan Carlos, le decía que fue su gran amor y había mentido ella cuando decía que estaba realmente enamorada y feliz con su familia. Se sentía muy infeliz y se había arrepentido de haberlo dejado, ya que Juan Carlos había contraído tuberculosis y había estado muy grave y por no seguir el tratamientos falleció lamentablemente. Mabel, que también salió con Juan Carlos, lo dejó porque el padre de Mabel no quería que salga con un chico que contraía tuberculosis. Entonces, poco a poco fue quedándose solo Juan Carlos y tenía un compañero en el hospital allá en Córdoba, donde fue a hacer su tratamiento, en un pueblito, pero un hospital muy destacado, que él pensaba que Juan Carlos era consciente de su enfermedad, porque Juan Carlos le mandaba cartas a Nené diciéndole que le extrañaba, cómo estaba todo allá, que lo esperara. Y en realidad él no era consciente. Algunas veces él no les importaba su enfermedad y otras veces realmente sentía un gran miedo por morir. En la mayoría de las veces él tosía y escupía sangre. Y esos eran los momentos donde realmente sentía temor por su vida. Después, Nené se fue a Buenos Aires, después de terminar con Juan Carlos, y empezó a salir con quien era su marido, creyendo que podía por ahí reformar su vida después de la relación con Juan Carlos, que había sido su primer amor, pero después con el paso del tiempo todo lo contrario. Y Mabel, después de terminar con Juan Carlos, porque no le convenía estar con alguien enfermo, encima jerárquicamente, por el dinero, se empezó a sentir atraída por Pancho, que era Juan Catalino Páez, que era un albañil que trabajaba en las construcciones, que eran de diferentes jerarquías sociales, pero el deseo influyó en esta relación, que era un poco, por la sociedad se veía como prohibida. Y después la Raba, que anteriormente había salido con Pancho y había tenido algunos encuentros, que era la sirvienta de la familia de Mabel, se entera de esta relación. Y encima ella había tenido un hijo que no había sido aceptado por Pancho, pero en secreto lo veía al hijo. Le regalaba cosas. La tía de la sirvienta, la Raba, ocultaba esto, diciéndole que ella le había comprado las cosas, todo. Y esto nunca se entera la Raba hasta después de fallecido de Pancho. Bueno,
lo que ocurre con Pancho es que empieza a tener una relación con Mabel, o empiezan a tener encuentros, y después la Raba, que vuelve de Buenos Aires, se entera de esto. Y en un momento de locura, de impotencia, lo mata de apuñaladas con un cuchillo de cocina. Se escuchan los ruidos, Mabel baja y encuentra ahí el cuerpo de Juan Catalino Páez, muerto con el puñal en el corazón. Entonces le pide a la sirvienta que se lo saque. Estaba muy choqueada, en shock, la sirvienta, y después, para que no se sepa la relación que había tenido con Pancho, Mabel, le pide a la Raba que cambie, que no diga la verdad, que mienta totalmente en la declaración policial, y lo que era encima suboficial, Pancho, de la policía. Así que... Bueno, corta.